Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Intelexis. Ya estamos en la temporada número 14 de este programa y hoy tampoco me acompaña mi querida amiga, compañera Silvia, que seguramente la semana que viene estará aquí con nosotros nuevamente y va a ser, como siempre, un placer enorme tenerla acá al lado mío. Es mi gran compañera. El otro día leía acerca de las búsquedas que hacemos todos cuando nos dan un diagnóstico, cuando queremos saber algo de salud. Se buscan mucho los temas de salud y la búsqueda en salud, año 2017, más, digamos, valga la redundancia, buscada fue ¿qué causa el hipo? Me llamó la atención, la verdad, acerca de esa búsqueda. Claro, cuando me puse a analizar que todos tenemos hipo, que podemos hipar desde que somos fetos a ancianos, digo, bueno, quizás es un síntoma que tengamos mucho de nosotros en algún momento de la vida. Ahora, ¿qué es el hipo? El hipo es cuando se contrae este músculo que nos divide el tórax del abdomen, tiene forma de cúpula, se contrae involuntariamente de manera repetitiva, que puede ser entre pocas veces, hasta 60 veces por minuto, y nos provoca una inspiración profunda que hace que nuestra glotis, nuestra garganta se cierre y hacemos el típico ruidito que ocasiona el hipo. Se da tanto en hombres como en mujeres, pero más en hombres que en mujeres, y las causas son múltiples. Una tiene que ver con la ingesta copiosa, o sea, cuando comemos mucha comida podemos tener hipo, cuando tomamos bebidas alcohólicas podemos tener hipo, cuando tomamos bebidas gaseosas podemos tener hipo. A veces una condición que presentamos muchos tiene que ver con el reflujo gastroesofágico, o sea, cuando el contenido ácido del estómago se va hacia el esófago, nos puede provocar hipo. Alguna alteración metabólica, la diabetes puede ocasionarlo, el trauma lo puede ocasionar, la meningitis, las encefalitis, un montón de patologías o no que nos pueden ocasionar hipo, incluso a veces con los cambios de temperatura súbitos. En esta época de frío entramos en un ambiente caluroso y eso nos puede generar a veces hipo. Dura entre minutos a horas. A veces cuando el paciente sale de la anestesia también está con hipo y esto es un problema médico. Imaginemos que una persona tiene una cirugía abdominal y ese paciente comienza a tener hipo, esa cicatriz se tensa y esto puede ocasionar futuras eventraciones. Por eso es un desafío a veces médico que no le encontramos muchas veces la solución. Son problemas benignos, pero es una complicación para los médicos tratarlo a veces porque no hemos encontrado aún en literatura y en la ciencia algo que sea con evidencia científica para poder decir este producto o esta acción puede hacer disminuir, sí, pero no curar el hipo. Puede desaparecer, pero si dura más de 48 horas se considera persistente y cuando ya dura más de un mes se considera intratable. Curiosamente, digo, siempre hay algo curioso, noticia curiosa, y está descrito en muchos libros y en muchas revistas científicas. Está documentado esto de la persona que más tiempo tuvo hipo, fueron 69 años y 9 meses teniendo hipo, algo por demás importante. Los tratamientos varían, seguramente su abuela, su papá, y usted a sus hijos, y usted mismo ha escuchado muchas cosas, hay muchos mitos urbanos acerca de esto, pero por ejemplo tomar 2 vasos de agua helada rápidamente, colocarse 4 gotas de vinagre o de éter en la nariz, el susto, colocarse azúcar en la boca, tirar de la lengua, colocar un hilo rojo. Bueno, en realidad nunca sabemos por qué realmente se cura el hipo, a veces requiere medicación, a veces requieren drogas antidepresivas, antipsicóticas, para poder disminuir esa manera de contraer el diafragma que a veces puede ocasionarnos problemas serios y desde el punto de vista del sueño también nos altera el sueño. Algunos hemos tenido hipo seguramente, nos ha costado conciliar el sueño luego de una ingesta copiosa y tiene que ver con el hipo. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar en un tema realmente apasionante que tiene que ver con la alimentación. Hace muy pocos días veíamos debates acerca de la gente que come carne, de la gente que no come carne, de la gente que toma lácteos, los que no toman lácteos, los que comen huevos, los que no comen huevos, el tema del veganismo, del vegetarianismo y también la dieta habitual que tenemos muchas personas aquí en la República Argentina y en el mundo. Estoy acá con el doctor Ariel Kraselnik, que sos médico cardiólogo de la Fundación Favaloro, también del Sanatorio Finoquieto, de
Instituto de Investigaciones Médicas, Así ¿no? es. No, el doctor Zanqueta está ahí. El doctor de investigaciones metabólicas. Y otro día en el sanatorio hablaba acerca de esta discusión que hubo en algunos canales, para mí tratado un poco banalmente, porque el tema me parece sumamente interesante, me parece apasionante, porque comer es algo que hacemos todos los días de manera repetitiva, que nos sirve para generar energía, para poder vivir, y todos los días ingerimos algo. Es importantísimo saber qué es lo que ingerimos. Me comentaron, dice, mira, hay un médico que se llama Ariel Kraselnik, que es una persona que es vegana, que tenés fundamentos científicos, sabés lo que es la investigación médica. Y me encanta que hablemos de este tema con vos porque te siento como un par. Yo no soy vegano, no soy vegetariano. Y me encantaría poder charlar acerca de una cosa y de la otra. ¿Qué diferencia hay entre el vegetariano y el vegano? Bueno, en principio, lo primero que me gustaría decir es que dentro de lo que es la medicina, los enfoques médicos, se trata de evitar hablar de vegetarianismo, de veganismo, porque involucra lo que es una postura más ética o filosófica de respeto hacia los animales. Se suele hacer por motivos éticos o por motivos medioambientales, que separándolo un poquito de la medicina, digamos, las motivaciones son otras. Lo que se habla de la medicina son de alimentaciones basadas en plantas. Y este es el término que está sonando desde hace ya varias décadas, últimamente con muchas publicaciones bastante resonantes. Se está dando mucha jerarquía a este tipo de alimentaciones, dentro de los cuales, definiendo por exclusión de distintos alimentos, hablamos de vegetarianos, coloquialmente cuando se excluyen las carnes, pero se mantienen en la dieta otros tipos de derivados, como lácteos o huevos o miel. Y se habla de vegano, aquel que excluye los productos animales en su totalidad, sean carnes, sean lácteos, sean huevos. Y el vegano, que repito, no es una dieta el veganismo, sino es una postura ética y filosófica de respeto. No es una dieta, perdón. No es una dieta. El veganismo, entendido así, es algo filosófico. Es una postura, es una actitud filosófica y ética de respeto hacia otros seres con sintiencia, con capacidad de tener experiencias subjetivas. Perdona que me meto un poco en tu vida, ¿no? Vos nacés de una familia que comían carne. Como la gran mayoría de los y argentinos. ¿Tus padres no son veganos? No, para nada. Y vos no fuiste vegano hasta hace pocos años, me 2 años y medio. 2 años y medio. Hasta ese momento vos comías de todo. Sí. Tomabas leche, comías huevos, miel, quesos, etcétera, etcétera. Todo. ¿Qué clic te hizo la cabeza? Desde mi experiencia, lo que fue de la siguiente manera. Yo creo que me pasaba lo que le pasa a mucha gente que vive en las ciudades, que no tiene un contacto directo con los animales y que tiene un concepto de lo que es la carne o la leche un poco abstracto. Uno lo come sin preguntarse demasiado de dónde sale eso. Cuando ve algún material o se conecta un poco con de dónde sale eso, tiene una aversión. Por eso la mayoría de la gente que uno le dice, mira, vamos a ver un video de cómo se produce la carne, de cómo se lo, te dice, no, está bien. Digamos, yo estaba dentro de ese grupo y cuando veía algún material así, decía, bueno, prefiero evitar verlo porque se me hace pensar en que no estoy de acuerdo moralmente con eso. Hay mucha gente, de hecho, uno empieza a hablar y la mayoría de las personas no está de acuerdo con esa forma de consumir animales. Ahora, en mi experiencia, lo que yo venía a comer un asado el día anterior y vi un documental en Netflix que se llama Cowspiracy, que es un documental que habla del impacto medioambiental de la agricultura animal, cosa que yo no tenía demasiada idea. Más allá de venir con ganas de dejar de comer carne hace muchos años, pero nunca habiéndolo llevado a la práctica, por un tema de que no quería contribuir en el daño innecesario de otras especies. Cuando empiezo a ver ese documental, me empiezo a enterar del impacto enorme que tiene la agricultura animal, especialmente a nivel intensivo, que es la única posible para satisfacer esta demanda tan grande de productos animales. Explica qué es a la gente porque quizás no comprendan lo que es el cultivo intensivo. Y la agricultura intensiva es la responsable de que sean los precios tan bajos de los productos animales, que son los feedlots, que son los que en inglés se llama CAFO o operaciones de alimentación concentrada, que son esos galpones gigantescos de pollos o de cría de cerdos en cautiverio, que violentan los instintos naturales de los animales
y son muy contaminantes, generan muchos residuos, generan mucha contaminación del agua, generan mucha polución medioambiental. Se necesita, cuando se empieza a alimentar al ganado con granos, que es lo que se alimenta lo más barato y lo que requiere menos espacio, cada animal consume mucha cantidad de granos, ¿sí? Por ejemplo, la soja que acá se produce, la mayoría de la soja es para alimentar ganado en otros países, acá y en otros países, en China, alimentar cerdos en Europa, y todo eso genera que el uso de la tierra para ese cultivo se desperdicie para el humano, pase a alimentar animales. El monocultivo surge a partir de los precios enormes de estas commodities, porque lo más rentable es siempre cultivar soja, 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 que se usa, como digo, para alimentar ganado. Y todo esto tiene un impacto muy fuerte medioambiental. Entonces, yo empecé a ver eso en ese documental. Después, como buen profesional científico, yo no suelo tomar decisiones en base a documentales que veo en la tele, así que me puse a investigar de fuentes más confiables, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, papers que hablaban de esta cuestión. Y es una cuestión que está hace mucho que se sabe. Ya en 2006 la FAO publica un informe que se llama La larga sombra del ganado, que es de Livestock Long Shadow, que habla de que debemos reducir el consumo de animales, puntualmente de carnes, especialmente carnes rojas y de vaca, porque es insostenible para el medio ambiente. Es realmente insostenible, es muy poco eficiente, porque la cantidad de tierra, de agua y de combustible que se requiere para producir 1 kilo de carne, y considerando la cantidad de gente que alimenta, es muy poco eficiente respecto a lo que es la proteína vegetal. Si esas hectáreas de soja para alimentar ganado se destinaran a cultivo de alimentos para los humanos, sobraría hectáreas en la tierra y se usaría mucho menos agua y mucho menos recursos en general, y se contaminaría menos. Eso me queda claro lo que estás contando. Ahora, ¿qué pasa con la fauna marina, con los peces y los moluscos? Es más impactante todavía, porque ya ni siquiera en lo que es la pesca se contabilizan individuos pescados o mariscos, sino que se mide directamente en toneladas. Es bastante conocido que para el año 2048 o 2050 se espera que las reservas de peces estén extintas. Se está hablando ya hay una extinción masiva y gigantesca porque las redes de arrastre no le dan tiempo a los peces para reproducirse y se extinguen especies. La pesca está muy regulada en muchos países, pero la pesca ilegal sigue existiendo y las autoridades siguen haciendo la vista gorda con barcos de varios países. Acá también en Argentina. ¿Y esto también lo publica la FAO? No sé exactamente de los peces, lo de la FAO, pero es un dato que está establecido y que es así. No sé si de la FAO puntualmente, pero sí de otras organizaciones que también están reconocidas. Me gustaría saber por ahí qué organizaciones son para poder corroborarlo esto. ¿Tenés idea quién lo...? No, de las marinas no lo recuerdo en este momento, pero yo creo que con una búsqueda muy sencilla en internet se soluciona, porque es un dato que no es un dato oculto, digamos, está presente y se viene diciendo hace bastantes años que las reservas marinas están en peligro de extinción y que para dentro de un par de décadas esto ya va a ser irreversible. ¿Qué pasa? Porque yo te escucho con respecto a las carnes rojas y el tema de cultivos intensivos, pero ¿qué pasa con los lácteos? Con los lácteos y con la miel. Escuchaba el otro día justamente a Pablo Vilauta, que creo que fue el que lo comentó, que le ofreció un caramelo de miel a alguien y le dijo que era un explotador de abejas, una cosa así. Sí. Y la verdad que me quedé impactado. Digo, ¿estamos ante un grupo de fundamentalismo o es solamente una filosofía que podés compartirla o no? Claro. O sea, yo puedo entenderte por ahí lo que vos me decís y te entiendo y te escucho y me parece súper interesante. Me parece que hay cosas que nos tiene que hacer pensar, por supuesto, y repensar muchas cosas, pero no entiendo el tema de las abejas y tampoco entiendo por ahí el tema de los lácteos, porque quizás vos también te criaste tomando seguramente con tu mamá, te decía, vení, toma la leche, el bascolet, bueno, lo que sea, no importa el nombre, y comiste quesos, y comiste huevos, y comiste por ahí una tortilla que tiene que ver con vegetales, pero bueno, para darle cohesión has comido algún huevo. ¿Qué pasa con el tema de la leche? ¿Por qué? Bien, abordemos ese tema, el de los lácteos. El de las abejas capaz es un poquito más
no digo un detalle en ese sentido, pero me parece que el consumo de miel no es algo que mueva tanto la aguja, y la miel como endulzante es muy fácilmente sustituible por cualquier otra cosa. Si uno eligiera no comer miel, agrega otro tipo de endulzante y es similar, y los kilos de miel que nosotros comemos acá no mueven la aguja, pero sí los lácteos. Los lácteos me parece que claramente mueven la aguja. Y uno tiene el concepto, el mismo que yo pensaba antes de meterme en el tema, decir, bueno, ¿cuál es el problema si la vaca igual da leche? Y para la vaca no hay que matar a la vaca. Exacto, ¿no? pienso eso. Exacto. Pensemos primero de qué es la leche. La leche es un fluido de crecimiento específico de cada especie. Cada mamífero tiene su leche, que es la de su madre. ¿Cuándo da leche una hembra? ¿En qué momento de su ciclo biológico? Generalmente cuando está al parir. Siempre al parir. Ninguna especie es una canilla láctea. Todas las especies... Y cuando se estimula. Claro, y cuando se estimula artificialmente, con estimulación mecánica u hormonalmente. No, artificialmente no, porque digamos, un bebé puede lactar 2 o más años y esa es estimulación mecánica. Se estimula mecánicamente. A eso iba, con estimulación mecánica o con estimulación pero no le genera un daño a la madre, digamos. Para nada, pero no es eso lo que se hace en la industria láctea. Para que una vaca tenga leche, a la vaca se le insemina, punto número 1. Se insemina la vaca artificialmente. La vaca tiene una gestación de más o menos 9 meses, que es como de la persona. Cuando la vaca tiene ese ternero, al cabo de poquito tiempo, este ternero se lo separa. Estas son prácticas estándar de la industria. Se lo separa de la madre queda con la leche que genera para su ternero, y esa es la leche que se extrae. ¿Sí? Perdón, ¿y el ternero de qué se alimenta mientras tanto? El ternero se alimenta de una mezcla que, primero, se divide si es macho o hembra, porque si es hembra y está dentro de la industria lechera, se va a criar se alimentan con sustitutos lácteos, no toman leche de su madre, salvo el calostro los primeros días por un tema de inmunidad. El macho se va a alimentar un sustituto lácteo, que es un alimento que generalmente se lo dan, que es pobre en proteínas y no lo dejan moverse. Si vos ves material de granjas lácteas, vas a ver que a los terneritos los ponen como una jaulita muy chiquita de madera, y hay un montón. Eso lo encontrás, acá también pasa lo mismo, no hace falta que sea afuera. Y el ternerito no lo deja moverse para que no desarrolle musculatura, para que la carne sea más blanda. Esa es la carne de ternera, la carne de un ternero justamente de pocos meses, que se lo separan de la mamá y no lo dejan moverse demasiado, le dan una alimentación bastante pobre. La vaca hembra es alimentada y cuando crece es reutilizada para inseminarse y para continuar el ciclo de producción láctea. Una vaca vive alrededor de, no sé exactamente, pero alrededor de 20 años. Una vaca de la industria lechera, alrededor de los 4, 5, 6 años, ya no vive más porque se estresa demasiado, empieza a reducir la producción láctea, y en ese momento es cuando va al matadero. O sea, la industria láctea y la industria de la carne es lo mismo, porque la vaca, cuando ya deja de ser rentable darle de comer, cuidarla, vacunarla, darle suplementos, produce menos leche, pasa a ser, parte de la industria cárnica. Y ahora uno piensa, la vaca con el ternero tiene una conexión, porque las vacas no son objetos, no son seres, y eso no es algo que yo pienso o que es algo que yo tengo una simpatía con la vaca. Eso está establecido desde una convención en Cambridge, que se estableció la conciencia de los animales y que se determinó que los animales son seres conscientes, son seres sintientes, que desarrollan sentimientos subjetivos, y es evidente el apego que tiene cualquier mamífero con su cría. Si no, andá y sacale la cría a cualquier animal y vas a ver que el animal va a defender a su cría. Hay padres hasta que se matan por sus crías para defenderlas de otros depredadores. Esto también es algo que uno lo puede investigar fácilmente. Cuando la vaca lo sacas al ternerito, la vaca muge por días llorando, buscando a su hijo. Y el nexo que tiene una vaca con su madre es como el de cualquier mamífero, son madres. Además de animales, son madres. Y más allá de que una vaca no tiene la inteligencia que tiene un ser humano, no puede estar en un programa de tele, no puede leer un libro, no puede hacer esas cosas, lo hacemos las personas que desarrollamos un lóbulo frontal que nos permite otra capacidad de abstracción. Pero las cosas más básicas, que son sufrir, sentir placer, sentir miedo, sentir ansiedad, sentir amor, eso lo compartimos con la gran mayoría de los mamíferos.
desde las ratones hasta las vacas. Bien, te pregunto, me meto un poco en tu vida, ¿no? Sí, claro. Vos tenés pareja. Sí. ¿Tu pareja es vegana también? No. No, cuando abrís la heladera. Estamos en eso. Cuando abrís la heladera. No convivimos igual. Ah, bueno. Cuando vas a la casa de tu pareja, abrís la heladera y encontrás que por ahí tiene fiambre, o tiene queso, tiene leche, tiene huevos, tiene algún corte cárnico o hamburguesa. ¿Qué te pasa a vos con eso? Mira, cada uno... ¿Sos fundamentalista? ¿Los veganos son fundamentalistas o son personas que pueden aceptar que otro pueda comer diferente? Yo no puedo hablar por los veganos, yo hablo por mí, porque cada persona tiene su marco de pensamiento. Cada uno tiene sus pensamientos, cada uno tiene su forma de ser. Y siempre hay que acordarse que si uno es vegano, es muy poco probable que alguien haya nacido vegano. Entonces cada uno tiene su forma de pensar y de su proceso de cambio. Yo hablo con mucha gente que no es vegana, la mayoría, porque la mayoría de gente no es vegana, y yo no es que me muevo en un círculo que piense igual que yo, todo lo contrario. Y la realidad es que si yo me pongo a pensar en lo que yo pensaba hace 3 años, 4 años de un vegano, iba a pensar que estaba loco, iba a pensar que no tiene sentido no tomar lácteos porque la vaca no la matan, que la industria, la gallina igual pone el huevo, así que no importa comprar los huevos en el supermercado. Iba a pensar todas las cosas que uno suele pensar siempre. Y ahora me encuentro en una postura informada, ¿sí? Y que no es, digamos, yo trato de separarlo de lo que es la opinión o el dogma. Es un tema filosófico y también, obviamente, es personal. Vamos a ir a una tanda, pero quiero dejarte una pregunta picando. En un país como el nuestro, que somos amantes del asado, donde prácticamente es la comida nacional, que nos gusta tomar también bebidas lácteas y huevos, ¿es difícil ser vegano? Tanda y enseguida volvemos, no se vaya. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es EcoGear. EcoGear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa EcoGear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con EcoGear. EcoGear, naturalmente bella. Próbalo vos también. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Donde antes había abandono, ahora hay obras. Hoy, 700.000 bonaerenses más pueden conectarse por primera vez a la red de cloacas y 1 millón ahora tienen agua potable en sus casas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Sanity Care, una empresa con años de experiencia en el cuidado y bienestar de las personas en la comodidad de sus hogares, capacitando y entrenando constantemente a su personal, porque cuando una persona necesita atención, la eficiencia y rapidez son lo más importante. sanitycare.com. Innovación permanente. Vago, ética al servicio de la salud. 1000 horas haciendo dedo. Una mochila enorme y pesada. Los guisos no se parecen mucho a los de mi abuela. Frío de día y bajo cero de noche. ¿Qué me gusta de todo eso? Que de cada viaje me llevo algo hermoso. Todas esas experiencias que siempre están conmigo. Medife está conmigo.
es totalmente apasionante, tiene que ver con la alimentación basada en plantas, también llamada veganismo, y la pregunta que te dejé picando era si en un país como el nuestro, que somos tan amantes del asado, de la cultura criolla, es difícil ser vegano. Cada vez más fácil en Capital, por lo menos, pero más importante que tratar de buscar un sustituto igual a la carne, también es ampliar un poco el panorama. Nosotros estamos muy acostumbrados a comer 3, 4 cosas, milanesa, empanada, el bife, y uno se encuentra, a mí me pasó, pensé que me iba a limitar la alimentación y al contrario, me encontré con un montón de alimentos, desde productos que imitan bastante a la carne. Eso va a ser un tema que te voy a invitar para otro programa, porque me encantaría que nos cuentes un poco de qué es lo que comes todos los días. Pero no quería irme porque el otro día vi en la tele, en un programa que se banalizó para mí la temática, me parece sumamente interesante y seria para charlar, que tiene que ver con los temas de salud. Decían que podía jugar al fútbol, una persona que nació siendo vegano podía jugar al fútbol. La vida de una persona, no, vos te criaste quizás, ya tenés en tu incorporación de tus alimentos de chico, has comido carne y has tomado... Si tuvieses un hijo y fuese vegano tu hijo, estrictamente vegano, ¿el desarrollo de su vida va a ser perfectamente normal o va a requerir algún suplemento de algo? Siempre un vegano requiere suplementación. Bien. En principio con vitamina B12, que se producen por bacterias, no la hacen ni las plantas ni los animales. A la mayoría de los animales los suplementan con B12 y como está en la tierra, si nosotros sanitizamos nuestro alimento y no comemos animales, no tenemos acceso a B12. Hay alimentos fortificados en dosis muy bajas y lo más seguro y barato y fácil es tomar un suplemento que una caja en dosis de mantenimiento te puede durar 3, 4 meses y saldrá 700 pesos. Es muy barato y muy sencillo y no tiene contraindicación. Ese es tema 1, vitamina B12. ¿Qué más le falta al vegano desde el punto de vista sanitario? Si tiene una alimentación que está bien planificada, tal como lo dice la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos y la propia Sociedad Argentina de Nutrición y otras montón de instituciones especializadas en nutrición, lo único que necesita estrictamente sí o sí es eso. Después, en base a si ese vegano se alimenta de una forma consciente y correctamente, no necesitaría nada más. Ahora, hay cosas que son más complejas de obtener, como la vitamina D, que también en la alimentación omnívora es difícil, y otras cosas a prestar atención, como el calcio, el hierro, que si uno come variado y le presta atención, preferentemente planificando la alimentación con un profesional, no debería tener ningún tipo de problema. ¿Sí? Tanto en todas las etapas de la vida, en chicos, en adolescentes, en atletas, es importante la supervisión, no tanto por problemas de salud graves, sino justamente para planificar adecuadamente la alimentación. Bien, Ariel Kraselnik, gracias por haber venido. Un tema apasionante. Vamos a seguir con el tema alimentación basada en plantas. No se lo pierdan. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el jueves que viene. 19 horas. Chao. De donde antes había abandono, ahora hay obras. Hoy, 700.000 bonaerenses más pueden conectarse por primera vez a la red de cloacas y 1 millón ahora tienen agua potable en sus casas. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más.